Lo que veremos hoy es la integración de funciones polinómicas. Para ello primero vamos a ver la propiedad aditiva de la integral. Esta nos dice que la integral desde un intervalo a hasta b de una función f de x dependiente de x más una integral desde b hasta c de la misma función f de x dependiendo de x será igual que una sola integral que va desde a hasta c de la misma función que hemos trabajado por su diferencial. Ahora, otra de las propiedades que veremos será que la integral de a hasta b de una función f de x por su diferencial más otra integral en el mismo intervalo pero de otra función dependiente de x será igual que la integral desde a hasta b de la suma de ambas funciones, f de x más g de x. Esto porque la integral es un operador lineal. Ahora, para resolver la integración de funciones polinómicas vamos a utilizar una formulita, que es la siguiente. La integral definida desde a hasta b de x a un exponente p por su diferencial de x será igual a b a la p más 1 menos a la p más 1 sobre p más 1. Hay que notar que b y a pues, son los límites superior e inferior de la integral. Vamos ahora a los ejercicios. La primera nos dice que la integral de 0 a 2 de x cuadrada por la diferencial de x pues no es más que poner el límite superior, que es 2 a la 3 sobre 3. Ahora, segundo ejercicio, nos dice que la integral de menos 3 a 2 de x menos 2 por x más 2 por la diferencial de x será igual que, bueno, pues hay que notar que esto es una diferencia de cuadrados, lo desarrollamos en la integral, la copiamos exactamente igual, la integral de menos 3 a 2 de desarrollando el binomio al cuadrado, de la diferencia de cuadrados, x cuadrada menos 4 por la diferencial de x. Vamos a hacer uso de la segunda propiedad, es decir, vamos a separar las integrales. La integral de menos 3 a 2 simplemente de x cuadrada por su diferencial de x menos la integral de menos 3 a 2 de 4 por la diferencial de x. Hay que notar que este 4 es un término constante que no depende de x, por lo tanto puede salir de la integral. Voy a copiar aquí, para no tener que escribir de nuevo. La integral, aquí ponemos el 4 afuera y después el símbolo de la integral, simplemente para saber que se puede considerar como una constante que no tiene que ver con la integración que se va a hacer de la diferencial. De manera que, resolviendo, hay que colocar el límite superior, 2 a la 2 más 1, evidentemente es 3, esto del exponente, menos 3, que es el límite inferior, al cubo. ¿Por qué al cubo? Bueno, porque el exponente de x es 2, 2 más 1, de acuerdo a la fórmula que habíamos revisado, 3 sobre 3, menos 4, que es el término constante, bueno, menos 4 por 2 a la 1, porque el exponente de la diferencial de x es 0,
menos 3 a la 1. 0 más 1 es 1 sobre 1. De manera que si seguimos resolviendo, 2 al cubo es 8, menos 27 sobre 3, menos 4 por 2 más 3. Esto sobre 1 ya no es necesario, pero lo coloco de todas formas. Efectuando aquí las operaciones, simplemente sería 8 más 27, 35 sobre 3, menos 4 por 5. Esto es igual a 35 tercios menos 20. Haciendo la suma de fracciones, nos podemos acomodar para que 20 luzca como 60 tercios. Y esto es igual a menos 25 tercios. Bien. El ejercicio 3. La integral de menos 1 a 4 de 3x cuadrada más 8x menos 2. Todo esto por la diferencial de x. Bien, hay otra forma de resolver esto. Mientras tanto, copio igual, la integral de menos 1 a 4. Pero, como les mencionaba, hay una forma diferente de resolver esta integral, que sería primero resolverlo como una integral indefinida. Hasta ahora todas las integrales que hemos visto pues son integrales definidas, puesto que los límites inferiores y superiores de la integral están especificados. De manera que, si integramos como una función indefinida, pues x al cuadrado simplemente sería 2 más 1, 3 sería x al cubo sobre 3, pero evaluado desde menos 1 a 4, que son los límites que teníamos dichos. Más 8 por x tiene exponente 1, 1 más 1, 2, x al cuadrado sobre 2, evaluado desde menos 1 a 4, según los límites lo indican, menos 2 por x, igual, evaluado desde menos 1 hasta 4. Luego aquí no hace falta más que sustituir 4 al cubo menos 1 al cubo sobre 3 más 8, 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 4 menos 1. Aquí ya simplemente hay que desarrollar el aritmético que se nos solicita. 3 por el 1/3 que tenemos, se hace un 1. Luego 64 menos 1 más 8 por 16 menos 1. Todo esto sobre 2. Menos 2 por, ya efectuando la suma, son 5. Seguimos desarrollando. 65 más 4 por 15 menos 10. Y esto da como resultado 65 más, aquí son 60, menos 10. Y esto es igual a 115. Y este es el resultado.